Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Muy buenas noches, iglesia. Bendiciones a todos. Buenas noches los que están aquí con nosotros. Dios los bendiga a mis hermanos. Las familias que están ahí conectaditas, que han empezado a conectarse. Pastora, buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga, pastor. Amén. Bueno, qué lindo volver a encontrarnos a través de este medio también, pero los que estamos aquí también presencialmente. Y vamos a hoy adorar a nuestro Dios, siempre nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de darle toda la gloria a Él, porque siempre creemos que Dios se va a manifestar cuando adoramos, cuando cantamos, cuando estudiamos la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia, sabiendo que Él siempre nos enseña verdades bíblicas, principios, los cuales nos rigen, nos enseñan para caminar con Él todos los días. Amén. Amén. Así que qué bendición estar aquí. Bueno, iglesia, buenas noches para todos mis hermanos que están aquí conmigo, con mi esposo. Hoy quiero compartirles Jeremías capítulo 15, el verso 19, 20 y 21. Es una palabra bien fuerte. Dice, yo soy el Dios. Bueno, Dios me contestó, habla el profeta. Y el Señor le dice, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estaré contigo para librarte de su poder. Yo te salvaré de esos tiranos, te juro que así lo haré. Palabras mayores. Palabras poderosas de Dios, ¿no? Usando los profetas también, y ese libro del profeta Jeremías es bien interesante. Amén. Vemos que los grandes hombres de Dios también fueron usados, ¿no? También con palabra de Dios. Yo creo que Nehemías también fue uno de ellos. Claro. Usado por Dios para restaurar no solamente los muros y las puertas físicas de lo que estamos tratando, sino también las vidas espirituales que necesitaban. Y Dios siempre le da una palabra para que las vidas fueran transformadas y cambiadas. Bien, vamos a orar, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que en esta noche nos bendiga una vez más y podamos estar atentos, nuestros oídos bien atentos, nuestro corazón bien dispuesto para recibir de la palabra de Dios. Amén. Amén. Señor, muchas gracias te damos en esta noche. Queremos honrar Señor, tu nombre, te damos toda la bendecirte gloria, a ti, Señor, bendecir cada familia, cada hogar que se conecta, los que estamos aquí, los que van a conectarse ahora también. Señor, te pido, Espíritu Santo, que obres en el corazón de cada uno de nosotros. Podamos hoy adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre y proclamar, Señor, que eres Dios, que eres Rey, que eres Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos escucharla, aprenderla, entenderla y poner en práctica los principios que tú nos vas a enseñar a través de ella, Señor, para nuestra vida espiritual. Sí, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y te pedimos tomes el control y bendigas cada vida, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en cada corazón, en cada hermano, hermana, en cada familia que nos ve. Gracias porque aún nosotros que estamos aquí necesitamos de ti. Suple nuestra necesidad espiritual, Señor, y llénanos con la presencia de Jesús en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos todo el honor y toda la gloria. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús, iglesia. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro ajeno, sé que estás aquí.
Qué dulce es tu presencia. Qué bueno es exaltar, decirte que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que qué lindo vives eres. en las Vienes alturas, pronto por segunda vez. que estás sentado en el trono, Qué Señor. hermosa es tu Gracias. presencia, Señor. Gracias, Sánanos, Señor. restáuranos, como decía la canción. Así es, Toma Señor. el control de nuestras vidas en esta hora, Amén. en el Señor. nombre de Cristo Jesús. Toda Padre, la gloria muchas es tuya, gracias, Señor. Señor. Toda la Aleluya. honra, toda la Amén. alabanza, Jesús. Bueno, iglesia, qué lindo adorar a Dios, ¿verdad? Amén. Qué bueno, así colóquense cómodos allá, pónganse cómodos donde están. Y tomen su Biblia, tomen sus apuntes. Recuerden que esta enseñanza no es para tenerlas guardadas y para que no se vuelvan a leer. Es importante que en el tiempo de nuestros devocionales, en el tiempo de que estemos en casa, en la presencia de Dios, miremos otra vez, repasemos un poco lo que Dios nos ha ministrado a través de la enseñanza, ¿de acuerdo? Amén. Recuerden que estamos en la serie Lo que nos dicen las 12 puertas en la Biblia, ¿no? Amén. Y siempre recordamos cómo Nehemías fue llamado a hacer una restauración total de las murallas y de las puertas, y cómo gente que estaba ahí con ellos pudieron ser usados también para reparar esas puertas, para reparar esos tramos de murallas que lo hacían por familias, que lo hacían por personas aún nombradas específicamente, y tenían que ver con muchas cosas, ¿no? Y también eso nos enseñaba. Yo creo que las cosas en la vida nos enseñan, ¿no? Siempre que estamos haciendo algo material también, hay algo espiritual para enseñarnos a ser diligentes, a trabajar, a orar, bueno, a muchas cosas. Por eso hoy vamos a entrar a mirar la séptima puerta. Ya casi se están acabando, ¿no? Vamos a ver 7 y 8, si Dios nos permite. Y luego ya nos quedarían 4 puertas por ver más. Amén. La séptima puerta se llama la puerta de las aguas, ¿de acuerdo? Y esta, como siempre, nos habla de algo, como las otras puertas, y nos habla de limpiar a otros. Amén. Además que representa, ¿no? El agua en la Biblia representa la palabra de Dios, y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué no miramos la cita en Nehemías, capítulo 3, versículo 26? Dice la escritura: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Qué interesante. Entonces, los que edifican esta puerta son los sirvientes del templo. Apliquémoslo a este tiempo, serían los servidores, ¿no? Sí. Los servidores de la iglesia. Sus edificadores, que fueron nuevamente, como lo dice aquí el texto, los sirvientes del templo, estos eran los que ayudaban a los levitas, a los sacerdotes que vivían dentro del lugar del templo, ¿cierto? Dentro de un lugar llamado Ofel. Dentro de un lugar llamado Ofel. Yo hice un poquito de investigación con respecto a esta palabra, y Ofel significa colina, collado, loma. Y cuando la Biblia habla de collados, colinas, lomas, nos está hablando de un lugar donde hay que ir a buscar la presencia de Dios. Es un lugar que solamente llegan los que quieren estar en la presencia de Dios. Y es a ellos a los que Dios les asignó, les permitió a través de Nehemías edificar esta puerta. ¿Qué quiere decir para este tiempo a nosotros como iglesia? Que los que tenemos que edificar la iglesia, los que tenemos que construir las murallas en este tiempo, a las personas, los que tenemos que formar a las personas, somos precisamente las personas que estamos en la montaña, que estamos en la presencia de Dios. Recuerden cuando Moisés sube al monte a tener ese encuentro con el Señor durante esos 40 días. Dice la escritura que cuando él descendió del monte, su rostro resplandecía de tal forma que el pueblo no lo pudo mirar a la cara. Tuvieron que cubrirle el rostro a Moisés, porque inclusive cuando recién nos convertimos había un coro, ¿no? Moisés resplandecía bajando el Sinaí, su rostro brillaba tan fuerte como el sol, más o menos era así la letra del coro. Eso nos habla de intimidad, nos habla de la importancia de estar nosotros en el secreto con Dios. ¿Qué se hace en el secreto con Dios? Pues adorarlo, orar, pero escuchar su voz, leer su palabra. La palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos, es como cuando nos bañamos el cuerpo. ¿Sí ves? Esa agua que lava nuestro cuerpo, que quita nuestro sudor, nuestro, mugre, por decirlo así, y nos refresca, y nos llena de vigor, nos da vida. Volvemos nuevamente como a sentirnos que estamos como fresquitos, estamos nuevamente restaurados en nuestro cuerpo. Entonces es importante
que tengamos en cuenta eso. Los textos indican que Ofel se encontraba no lejos del estanque de Siloé, ¿cierto? Y Siloé era un lugar también donde habían aguas. También es un lugar bíblico. Es un lugar bíblico, exacto, y que estaba en el patio de la cárcel de las puertas de las aguas y de las puertas de los caballos, que también es otra puerta que vamos a mirar hoy. Miremos lo que dice Nehemías 3:15. No, esa es una referencia bíblica para que la puedan ver. Ah, sí, perdón. Es una referencia donde para que habla ustedes la exactamente de las puertas de la cárcel de los caballos, donde está hablando de Ofel. Para que eso lo tengan como en cuenta, no la vamos a leer porque es que son muchos Es versos. muy largo, sí, que no me había dado cuenta. Entonces, tengan la referencia que es Nehemías 3:15 al 27. ¿De acuerdo? Nehemías 3:15 al 27. Ahí pueden encontrar lo que estamos hablando. Es importante que nosotros miremos la palabra de Dios y que nos demos cuenta que lo que hablamos no es porque nosotros venimos y nos lo inventamos, sino porque lo dice la palabra de Dios. Sí, sí. Y hay muchas referencias. Por eso lo lindo de estudiar la palabra de Dios es encontrar lugares. Yo me acuerdo cuando siempre les he comentado, yo fui profesor de geografía bíblica y por ahí tengo mis mapas todavía y tengo un libro, o mejor, un manual de geografía bíblica, un atlas. Un atlas bíblico. Es un atlas bíblico que compré, me acuerdo, para cuando estudié en esa época. Y uno mirando mapas aprende. Aprende muchas cosas, lugares, los significados. Y bueno, eso nos complementa mucho lo que también queremos transmitir, ¿no? Porque recuerden que Ofel es como el estanque de Siloé, ¿no? Y estaba en el patio oriental del templo en el valle de Cedrón. Y esa puerta permanecía cerrada casi todo el año. Solo se abría solamente durante las celebraciones de las últimas fiestas bíblicas, que nos dice la Biblia también, era en el mes séptimo más o menos. Y en el último día de las fiestas del tabernáculo también. ¿Y sabe cómo se llamaba? Se llamaba la ceremonia de las aguas. Mira todo cómo tiene de concordancia y de significado. La Biblia todo tiene significado. Sí. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes sacaban aguas del manantial de Siloé, pasando por la puerta de la fuente y luego pasaban por la puerta de las aguas y quedaban cerca del templo. Entonces mira que todo tenía un significado especial. Recuerden que cuando se construyó el tabernáculo, y claro, creo que lo leímos hace poco en Éxodo, cuando terminamos de Éxodo, ¿se acuerdan? Todo lo que se hizo, la fuente, que era casi una piscina, porque era una piscina, sí. Ahí dice que tenía más de 3 metros de hondo y era súper amplia, en forma redonda. ¿Qué hacían los sacerdotes antes de entrar al templo, al lugar santo y al santísimo? Lavarse los pies, lavarse completamente. Y lavar sus ropas. Y lavar sus ropas, y después sí podían entrar, de lo contrario no lo hacían. Entonces, esta puerta nos habla de cosas bien interesantes. Amén. Claro, porque es que lavar sus ropas en ese momento para nosotros hoy representa mantenernos leyendo la Escritura, que es la que nos lava a nosotros, es la que nos santifica y la que nos purifica. Los sacerdotes en ese momento lo hacían para purificarse en ellos y tener la santidad y la limpieza, no solo espiritual de su corazón, sino física, para poder ser dignos de entrar al templo. Y si no, recuerden que cuando ellos llegaban y si iban en pecado o iban sucios, ellos recibían de parte del Señor una reprimenda. Eso nos muestra a nosotros que nuestro Dios, aunque acepta nuestras oraciones, espera que nosotros lleguemos limpios, que lleguemos lavados en nuestro corazón. ¿Con qué nos lavamos? Nosotros lavamos nuestro corazón y nuestra mente leyendo la palabra. Yo no sé cuánto tiempo estás invirtiendo tú en leer la palabra, pero la Biblia es para que la estudiemos, para que la profundicemos, para que la aprendamos. La Biblia se complementa, no se contradice. Algunos dicen, no, es que la Biblia se contradice. No, no se contradice, se complementa. La ciencia y la Biblia también van de la mano juntas. Dios no descarta la ciencia porque Él mismo es el creador de la ciencia. Algunas personas quieren como sacar de contexto los textos y darles otras interpretaciones. Y tenemos por eso que estudiarla, tenemos que tener cuidado cómo la interpretamos, porque esa misma palabra, dice la Escritura, que nos limpia, que nos lava, que nos santifica. Si nosotros no la estudiamos como debe ser, un día esa misma palabra que nos salva nos va a juzgar. Y por esa palabra podemos llegar a caer en condenación. Así de que es importante, iglesia, que tengamos en cuenta. Recuerden, estas aguas representan la palabra de Dios, que es la que nos limpia y nos santifica. Ahora recuerdo otra cosa de la Escritura: cielos y tierra pasarán y se envejecerá la tierra como una vestidura, dice Isaías, pero mi palabra, dice Dios, no pasará. Por eso siempre permanece. Por eso es importante el hecho de que la amemos, la valoremos, la leamos, la estudiemos, la escudriñemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ella es donde nosotros encontramos la vida eterna.
Amén. Hay un versículo para ir un poquito en el contexto de lo que estamos hablando, de la ceremonia que se hacía y el sacerdote lo que hacía. Creo que miremos Números 19:7. Y ese versículo 7 es bien interesante. Dice, luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Habían cosas que tenían que hacer. Por eso en el tabernáculo de Dios, recuerden, el tabernáculo de Dios en el desierto había una fuente de bronce. ¿Se acuerda que hace poco lo vimos estudiándola y leyéndola? Y el fondo de esa fuente fue hecho con los espejos de las mujeres de Israel, dice la palabra. Entonces ahí el sacerdote lo que hacía era, echaba agua limpia y con esa agua se lavaba, él se lavaba. Y lo primero que se reflejaba era la cara del sacerdote. Mira todo lo que tenía. A ver cómo estaba, ¿no? Exacto. En esos tiempos, o en aquellos tiempos, el tabernáculo israelita fue dado a los israelitas para que Dios habitara en medio de ellos. Recuerden que el tabernáculo era donde se encontraba la presencia de Dios. Donde la gente, aparte, sí, ahí estaba la presencia de Dios, aparte de que ellos acampaban alrededor del tabernáculo y bien distribuidos por tribus y todo, ellos sabían que ese lugar era un lugar especial. Era la misma presencia de Dios en lo terrenal con ellos. Imagínense que Dios hiciera eso en este tiempo moderno. En este tiempo, ¿cómo fue? Sería tremendo, ¿no? Uno mirar desde aquí, desde su casa, no, mira, ya está el templo, ya está la presencia de Dios. Y está la nube, porque dice que la nube, sí, la nube se posaba sobre el tabernáculo. Es impresionante todas estas cosas, ¿no? Ese fue el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés durante los 40 días y 40 noches. Exactamente, que él estuvo en la presencia. Y me encanta saber que la Biblia dice que Dios se lo ordenó que lo hiciera de acuerdo a un modelo, al modelo que estaba en el cielo. O sea que para cuando lleguemos allá, yo diría que específicamente los israelitas que pudieron presenciar esa hermosura, llegar allá y verlo no les es nada nuevo porque ya lo conocían. Es un modelo de lo que está en el cielo. Algo bien lindo, ¿no? Bien importante. Por eso ahí habla sobre esa celebración de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Recuerden lo que Jesús dijo acerca de eso, de esa fiesta de los tabernáculos. Miremoslo en Juan 7:37-38 para mirar esa cita bíblica. Cuando Jesús alza su voz y dice, mira lo que dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿sí? Dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, bueno, aquí está un poquito largo ahí, 37-38, yo solo voy a leer el 37, creo que dice ahí. En el último el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Es que ya está en otra versión, estaba mirando. Y aquí la tenemos en otra. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero mira, ahí complementemos el verso 38. Dice, todo el que crea en mí puede venir y beber. Tremendo, ¿no? Dice, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Amén. Sobre la puerta de las aguas hay algo especial. Dice que se encontraba en un estanque de inmersión. Que hay una palabra interesante ahí que es en hebreo, que es mikvah. Así como suena mikvah con K más bien y V. Mikvah. Y este era especial, ya que usado solo por el sumo sacerdote una vez al año. Recuerden que solamente era una vez al año, el día de la expiación. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Se sumergía, qué tremendo, en las aguas. Y mire cuántas veces, 5 veces en ese día. ¿Y para qué? Preparándose para poder entrar al lugar santísimo. Sí. Claro, donde él iba a hacer ¿qué? A pedir perdón por los pecados del pueblo, exacto, de toda la nación de Israel. Era escogido un sacerdote, ¿para qué? Para que fuera y hiciera expiación, para que entrara limpio, lavado, purificado, solamente para decirle, mire, el pueblo ha pecado, perdónalos. O sea, que no podían entrar ninguno, era solamente el sumo sacerdote, era el único que podía hacer. Por eso esa palabra de mikvah es el lugar de inmersión en agua. Por eso tiene que ver mucho con el bautismo. Sí. Y es lo que nosotros practicamos como cristianos. Y es que cuando nos convertimos, cuando aprendemos de la palabra de Dios, somos bautizados también. Recuerden que Jesús mismo lo dijo, ¿no? Prediquen el Evangelio, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Pero también dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y eso fue un mandato también del Señor. Vayan y bautícense, representando que nosotros deberíamos tener el mikvah, por decirlo así, en la inmersión en el agua, ¿no? Meternos en el agua. ¿Qué representa esto? Como cuando Jesús, ¿no? Murió y resucitó, representa la muerte en el inicio de una nueva vida espiritual para los que recién somos convertidos. Y esto fue lo que Jesús precisamente explicó a Nicodemo. Ahí en esa puerta. En esa puerta, En esa puerta fue que tuvo el encuentro con Nicodemo. Exacto. Y cuando él se encuentra, recuerdan que Nicodemo le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. Y Jesús le habla de un nuevo nacimiento y él dice, no, pero ¿cómo así yo siendo ya un viejo? Tengo ¿Cómo que voy a meterme volver en el vientre de mi madre? Exacto. Sí. Y el Señor le explica, ¿por qué no lo miramos en Juan 3, 4, 6? Dice, Uh-huh. hablando ya Jesús con Nicodemo, él le dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la Verso vida 6. espiritual Uh-huh. nace del Espíritu Santo. Entonces lo que tú estabas diciendo acerca del bautismo, ¿sí ves? Ajá. El bautismo representa en nosotros una transformación espiritual. Espiritual, claro. El ser Inmersos inmersos en en el agua es una señal externa de un compromiso interno. Los demás nos ven, pero nosotros internamente... Yo he pensado en algo también y es que eso es una responsabilidad muy grande. Sí, Porque hoy muchos quieren llegar al cristianismo y decir, no, yo quiero ser cristiano, yo quiero bautizarme, pero a veces no tienen la conciencia y nosotros siempre les damos un curso especial, preparamos. les enseñamos qué es el bautismo, pero hay gente que no lo hace con la conciencia clara de qué significa. Entonces muchos solamente se meten al agua y salen mojados y ya, pero su vida sigue igual. Y es ahí donde hay un peligro tremendo, porque no entienden lo que hicieron y dirán, no, sí, yo me bauticé, yo soy cristiano, pero no han entendido verdaderamente lo que Porque significa. fíjate lo que no han tenido- representa el ser, digamos, sumergidos Sumergido y dentro del levantado, agua, sí. es dejar ese viejo hombre, ese pecado, esa manera mala de vivir. naturaleza Ajá. antigua de vivir y nacer a una nueva naturaleza, a un nuevo estilo de vida. Pero lo que tú dices es cierto, algunos lo hacen solamente por hacerlo y no tienen la conciencia, no toman la conciencia de lo comprometidos que debemos estar con Dios cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos. O sea, lo que Dios ve es que esto es un compromiso serio, Claro. pero nosotros no lo vemos a veces así de serio, sino se toma como cuando uno va a un paseo, se mete a una piscina, se baña un ratico, eso, y salimos y nos Recuerda que secamos y mira nos que volvemos yo a ir. estaba ahorita pensando en lo que nosotros damos cuando los recién convertidos llegan y es darles su discipulado básico. Ujú. Ahí tiene que ver con esto también. El bautismo representa, como hablamos, esa transformación espiritual, pero tiene algo simbólico, eso implica la confesión de Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Claro. Y no solamente eso, sino que nos identificamos con su muerte, Claro. externamente con su muerte. Claro. Y por eso dice que cuando uno se sumerge y sale, ha dejado como que todos sus pecados ahí en el agua, por decirlo algo espiritualmente, él se levanta a una nueva vida, ¿no? Sí. Un nuevo hombre. Se deja esa manera mala de vivir el pasado y comenzamos a actuar en una forma diferente, dejando toda esa manera mala de vivir. Por eso salimos a una esperanza, ¿no? A una bendición nueva. Y de ahí que por eso cuando nos bautizan nos dicen, nos bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es un tema religioso ni dogmático, lo que pasa es que el nombre de Jesús tiene mucho poder y es en el nombre de Jesús que tenemos que ser bautizados. Recordemos que Jesús siendo Dios se sometió y se bautizó y Juan no lo quería Dándonos bautizar, ejemplo. pero Él lo hace para darnos ejemplo, para que nos demos cuenta que si Él se identificó con el Padre en su bautismo, ¿cierto? Nosotros, ¿cuánto más? Si lo hace Jesús, entonces nosotros somos más que Jesús. ¿Sí ve? A veces hay esa arrogancia. No, yo no lo quiero hacer, pero lo hizo Jesús en obediencia. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer, verdad? Amén. Ahí mismo la Escritura nos lo cuenta. Encontramos en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Miremoslo por un momento. Romanos 6, 3, 4 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir en una vida nueva. Habla de algo pasado y algo nuevo. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso tiene que ver mucho esto de las aguas con el bautismo,
Note que es interesante eso y la palabra es la que nos está diciendo, ¿no? La que nos está hablando acerca de eso. Las referencias bíblicas que tenemos para que aprendamos lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Él les está diciendo, bueno, ¿y acaso olvidaron? Pablo le dice a los romanos, fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Le está diciendo como una pregunta, ¿ustedes creen que eso? Claro, pues hemos muerto, dice. Y fuimos nosotros sepultados con Él o con Cristo mediante el bautismo. Ese es el simbolismo que nosotros entendemos ahí por la palabra de Dios de lo que sucedió. Pero hay otro versículo también muy importante en una de las cartas del apóstol Pedro, que es la primera carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 21. Él está recordando lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Con el pueblo de Israel. Y es que todo ha tenido como un simbolismo especial, no solamente el diluvio, que también es un tipo de bautismo, sino también se acuerda cuando los israelitas pasan el Mar Rojo, también ese es otro tipo de bautismo y eso lo vemos en las Escrituras. Cuando nosotros leemos Romanos y las cartas nos damos cuenta de eso. Pero leamos esta cita bíblica, primera de Pedro 3:21. Dice la palabra, el agua del diluvio simboliza, mire lo que dice, el bautismo que ahora los salva a ustedes, les está diciendo Pedro a la iglesia, ¿no? Sí. No por quitarles la suciedad del cuerpo, mire lo interesante, antes se hacía por eso. Sí. Porque en el desierto se ensuciaban y había que meterse, sumergirse, lavarse, purificarse y pasar limpios. Pero aquí les está hablando de algo espiritual. Les está diciendo que el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad al cuerpo, sino porque responden a Dios con una ¿qué? Conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente, que en el agua dejamos al viejo hombre, ¿verdad? Y salimos del agua a una nueva vida en el Señor. Qué lindo. Eso es lo que significa realmente. Y la transformación de un creyente también, ¿no? Cómo ha sido limpiado y lavado, no porque tenga que estar sucio y bueno, mal, sino por lo que significa, ¿no? Dejar ese viejo hombre y también salimos del agua cuando nos levantamos a una nueva vida en el Señor. Amén. Ahora, en la Biblia, el agua, ¿qué representa? Lo que tú dijiste al principio, ¿no? Representa la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esa palabra de Dios? Con esa agua que nos limpia, que a medida que nosotros estudiemos, que a medida que nosotros la escudriñemos, y vivamos, que la vivamos, porque lo más importante yo creo que no es solamente las dos primeras cosas, sino la tercera, que es vivirla. Cuando nosotros la vivimos, sabemos que ella nos limpia. ¿De qué nos limpia? Del pecado, de las cosas que hay en nuestras vidas ocultas. Pero muchos no hacen ese ejercicio y es lo más triste, ¿no? Sí. Solamente se limitan a venir, a escuchar la palabra y ya, tan chévere que estuvo y ya se fueron. En la semana no leen la Biblia, no la escudriñan. Y saben, esa agua que nos dice la palabra, que representa la palabra de Dios, es para que todos los días nos limpie. Así como nos bañamos los dientes, nos bañamos el cuerpo y salimos a trabajar, así mismo con la palabra. Por eso nuestro anhelo es de que sigamos estudiando la palabra, de que la leamos todos los días en nuestro devocional, porque ella nos va ministrando, nos va limpiando, nos va lavando todo el tiempo. Por eso es ¿verdad? que nos hemos tomado el trabajo de hacerles sus papelitos para que en un año se lea la Biblia, porque cada vez que leemos la Escritura, ella nos está limpiando, lavando. Además que estamos escuchando a Dios, porque es la palabra de Dios. Estamos oyendo los consejos que Dios nos da, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es bien importante. En estos días estaba dando un discipulado y me decía alguien, yo no había visto la oración de esa manera. Porque dentro del discipulado hay una guía de 1 hora de oración, cómo distribuir 1 hora de oración. Y entonces esta persona me decía, no, yo nunca me imaginé que yo debería orar 1 hora y en esta manera como tan organizada y tan bonita. Yo pensaba, pues yo sí, estoy en la cocina y voy orando, y yo en el carro voy orando, pero de verdad que tan bonito como ese orden. Le explicaba yo, mira, qué importante es que así como tú sacas tiempo para sentarte y almorzar y tomas tiempo para dedicarte a tus cosas y te sientas frente a tu computador y tomas 2, 3, 4 horas de trabajo, también saques tiempo para escuchar a Dios. Y eso que debe ser algo en lo primero de la mañana. Es mejor en la mañana, en la noche ya llegas cansadita, llegas fatigada de tu trabajo, tienes muchas cosas en la cabeza, estás alistando lo del otro día, entonces no te concentras. En la mañana la mente está fresca, está tranquila y lo que lees te llega al corazón. Entonces me decía, voy a empezarlo a hacer.
voy a empezarlo a hacer porque no tenía ni la menor idea de que esto fuera tan especial y tan lindo. Bueno, esa es la idea, iglesia, por eso lo importante que es prepararnos, lo importante que es amar No, la y enseñanza. mira lo que significa realmente esa puerta de las aguas, ¿no? Significa es beber todos los días de la palabra de Dios, ¿no? Exactamente. Si nosotros lo hacemos, vivimos como estamos hablando, santificados, y con solo leer la palabra por el Espíritu de Dios, ¿sabe qué produce? Limpieza. Claro. Y una limpieza desde la cabeza hasta los pies, Ujú. porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, Y la ¿no? palabra nos redarguye, la palabra nos inquieta, la palabra nos limpia. ¿De qué? De todo pecado nos Ujú. limpia. Miramos Efesios capítulo 5, 25 y Amén. 26. La palabra también nos da consejos acerca aún de cómo ser la pareja, cómo ser en la iglesia, cómo ser en el hogar. Mira este pasaje, por ejemplo, tan lindo que nos enseña. Dice Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ujú. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿notan? Por la Sí, palabra. santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí Ahí ven? está. Lo importante que es el Qué agua tremendo. y lo que es la palabra. Pero mire lo que antepone a ese deseo del Señor, que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Eso es importante en un esposo, ¿no? Que proteja a su esposa, que la ame, que la valore a tal punto que pueda dar su vida por ella. Eso es lo que Dios quiere y espera de los hogares. Pero mire lo importante aquí. Dice que para santificarlo. ¿Para qué? Sí, ¿Sí exactamente. ve? ¿Por qué? Porque de una u otra manera nosotros entre nosotros como pareja nos ayudamos orando el uno por el otro. Dice que habiéndolas purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una vez más confirma, ¿no? Que la palabra de Dios para Él es esa agua que nos lava, que nos santifica y que nos limpia. Amén. Vamos a mirar el contexto en Nehemías 8, 1 al 3, que es lo que hemos venido mirando. Pero interesante, mira lo que dice acá, y es importante leer estos versículos porque nos ayudan a entender lo que estamos diciendo. Nehemías 8, 1 al 3 dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta de las aguas, o del agua. Esta es en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, le pidieron al escriba Esdras, que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Para que obedeciera la ley, ¿no? Sí. Así que, verso 2, así que el 8 de octubre, aquí tiene una fecha, dice, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres, y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada ¿de dónde? De la puerta, De la puerta del agua. Justo, dice. Por eso cada cosa que se hace tiene un significado. Sí. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué hizo? Dice, y leyó en voz alta a todos los que podían entender, y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura de la palabra, la lectura del libro de la ley. Qué tremendo. La palabra siempre será para enseñar. Yo me acuerdo cuando fuimos al Instituto Bíblico a aprender, nosotros teníamos mucha sed. Yo me acuerdo que por eso fuimos, no porque... Y bueno, eso es recomendable que siempre estudiemos la palabra de Dios y no solamente que vengamos a la iglesia a escucharla, pero cuando tengamos ese corazón dispuesto, ese deseo de saber más de ella, sería bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros en ese tiempo también queríamos aprender más de la palabra y fuimos a estudiar un poco la palabra de Dios, y qué interesante. Siempre todo lo que nos dieron era abriendo la Biblia, diciendo, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que la sustenta, esto es lo que la respalda, y qué tremendo, porque aprendimos muchas cosas. Y eso fue lo que hizo el sacerdote Esdras. Esdras, ¿quién era? Además de ser sacerdote, era un escriba también. Era un maestro, dice también, de la palabra de Dios. Y él les enseñó. Maestro. Y se paró ¿en dónde? En las puertas de las aguas. Me acuerdo que nosotros tratamos de hacer una escuela bíblica que se llamaba Esdras, ¿no? Sí. En un tiempo pues muy remoto cuando comenzamos con la iglesia. Y era eso, reunir a la gente y enseñarles la palabra de Dios. Pero qué interesante. Podríamos Sí, estar claro. pensando en retomarlo, porque es que mira que esta puerta del agua que nos enseña aquí, que cuando nosotros vamos a la palabra, ella nos muestra cuál es nuestra condición espiritual. Eso sí que es importante. Nosotros sí. podemos ¿Cómo engañar estamos? al pastor, podemos engañar al líder,
Podemos fingir y aparentar que estamos bien, que todo lo entendemos y llegamos a la casa y tal vez surgen, como es normal, muchas preguntas, inquietudes, pero ¿qué estamos haciendo para resolver esas inquietudes? ¿Nosotros mismos nos estamos dando las respuestas o estamos escudriñando la palabra o estamos acudiendo a quienes nos pueden enseñar y nos pueden orientar y nos pueden guiar? La palabra de Dios nos hace ver a nosotros nuestra condición, en la condición en la que estamos. Por medio de la palabra de Dios nosotros somos liberados y somos sanados. Por eso es la palabra la que es ese martillo que quebranta la piedra. La palabra es ese jabón de lavanderas, dice la Escritura, que limpia, que lava. Y la palabra de Dios debe ser interpretada por el Espíritu, no con ayudas filosóficas, históricas y una cantidad de cosas. Sí, la palabra de Dios se complementa, como lo que tú decías, hay geografía bíblica, hay compendio, hay comentarios, hay, claro, la ciencia y la Biblia van juntas de la mano. Pero hay gente que en su carne quieren interpretarla a su tiempo y a esta época. Y la Biblia es una palabra que se escribió en varios idiomas y hay que mirar la cultura, la época, el contexto. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Igual desde la época de que se escribió la palabra o que estaba en vigencia hasta hoy, pues han pasado muchos años. Por supuesto. Siempre ha habido una distorsión en muchas cosas. Claro, de hecho han sido textos que de una u otra manera los han venido minimizando en muchas cosas, pero mire lo importante de esto, eso te iba a decir, que a pesar de que la mano del hombre ha querido estar ahí, Dios ha sido Dios el que ha cuidado de su palabra. Y es fiel. Y es fiel. Y por eso hasta el día de hoy, a pesar de los años que han pasado, mira que la palabra todavía es viva y es eficaz. Y esa palabra sana, libera, cambia y transforma los corazones. Aunque la hayan querido distorsionar, cambiar e interpretar a su manera y meter muchas cosas humanas, aún así la palabra se sigue sosteniendo en pie. Por eso se le denomina el libro de los libros. Amén, qué bueno. Bien, qué interesante terminar con esta palabra de las aguas y saber que también nos ayuda para limpiar a otros, ¿cierto? Primero nosotros y luego también a otros. Y mostrarles que la palabra de Dios son esas aguas que necesitamos todos los días para purificarnos, para limpiarnos, para lavarnos. Amén. ¿De acuerdo? Vamos a entrar entonces a la siguiente puerta, que es la número 8, y se llama la puerta de los caballos. Es interesante esta puerta, porque tiene que ver con muchas cosas. Siempre nos dice algo y esta nos habla de vencer, ¿sí? Nos habla de vencer y que puedo llevar a otros a ser vencedores. Exactamente, ayudar a que otros también sean vencedores. Y eso tiene algo espiritual muy bonito, esta puerta de los caballos. Por eso miremoslo en la Biblia, ahí en Nehemías capítulo 3, que es nuestro texto base. Y miremoslo en el verso 28, dice que los sacerdotes repararon la muralla encima de ¿dónde? De la puerta de los caballos. Y cada uno, dice, reparó la sección justo frente a su propia casa. Qué tremendo, ¿no? Nosotros como cristianos necesitamos una reparación. ¿Y es una reparación para qué? Para la lucha espiritual que tenemos que llevar adelante. Una preparación, perdón. Para la lucha espiritual. Aquí está hablando de guerra espiritual. Sí. Y lo que tiene que ver esta puerta de los caballos es con eso precisamente, una guerra espiritual. Saben, muchos de nosotros no hacemos guerra espiritual. O lo hacemos esporádicamente cuando tenemos una necesidad. La iglesia no se ha acostumbrado a hacerlo. A veces yo digo, Señor, hay cosas que minan la iglesia, hay cosas que minan los hogares, las familias, y la gente está tranquila. Pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, y lo vamos a ver más adelante, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Si no estuviera escrito ahí, pues entonces no haríamos nada de guerra espiritual. Pero si la Biblia nos dice que tenemos dos mundos, uno espiritual y uno material, y que ellos están chocando entre sí siempre, y hay una tremenda guerra, creo que nosotros debemos empezar a decir, bueno, vamos a empezar a hacer guerra espiritual en mi casa, para ser liberada la casa, bendecida, bueno, hacerlo en la iglesia también, porque a veces llegamos a puntos donde se estanca, donde se quedan quietos, donde no pasa nada y nos preocupamos y decimos algo pasa. Yo creo que esto tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué no miramos segunda carta de Corintios 10, 3:5, donde la palabra de Dios donde vamos a ganar nuestras nos batallas? Habla acerca de cómo debemos hacer las cosas? Dice segunda carta de Corintios 10, 3 al 5, sí, es cierto, vivimos en este mundo, dice el apóstol, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios.
De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. En otra versión dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo mismo. Entonces esta puerta de los caballos es la puerta de la batalla, es la puerta de la guerra espiritual. Sí. Porque necesitamos batallar, iglesia, porque tenemos enemigos espirituales que siempre van a querer venir Son a fuerzas de las traernos tinieblas. confusión, a traernos desánimo, a traernos pereza espiritual, ¿cierto? A traernos desánimo, desaliento, no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, todo es mentira, esto es un engaño. ¿Será que si Dios sí existe? ¿Será que la Biblia sí es verdad? Todas esas cosas vienen a nuestra mente donde el enemigo viene y las coloca. Si no estamos en esa constante batalla, el enemigo nos puede ganar la batalla. Entonces por eso tenemos que hablar, orar, buscar a Dios, pero sobre todo saber que si el Señor mismo nos dijo, porque su batalla no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra potestades. El mismo Señor Jesús reprendía a los demonios, ¿se acuerdan? Cuando Él estuvo en la tierra y se reprendió al espíritu inmundo y el espíritu soltó al muchacho o soltó a la persona o la muerte se fue y la persona resucitó. Y si Él lo hace, el Señor mismo nos da esa potestad y ese poder. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aún dice, y si bebieren cosas mortíferas, venenos y todas estas cosas, no les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, qué importante es que no nos descuidemos, como tú decías, ¿no? Porque a veces nos hemos acostumbrado tanto que solo oramos, cantamos, pero no nos levantamos en guerra y el enemigo trae todo el tiempo tentación, trae cosas para desanimarnos, como les dije al comienzo, como quitarnos el gozo y la alegría de la salvación. Y entramos en una actitud y en un desgano y de pereza que Él poco a poco nos va convenciendo de que eso es normal sentirlo y estar así. No, nos tenemos que parar y hacer guerra espiritual y sacar esas cosas de nuestras casas. Amén. Amén, y es que la misma palabra lo dice. Cuando estábamos haciendo el estudio de las puertas y en esta puerta de los caballos, me encontré muchos versículos en la Biblia que habla sobre carros y caballos de guerra. ¿Y por qué? Porque tienen algo que ver con nuestra vida espiritual también. Pero recordemos lo que dice Efesios, lo que le estaba diciendo antes, y en una versión muy, muy interesante, creo que es la NTV, que es la que estamos acá. ¿Sí? No, esta es de la palabra viva, la Biblia viva, es bonita. Dice Efesios 6:12, pues también es muy similar a la que tenemos, pero dice que pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra ¿qué? Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Sí, contra fuerzas ¿qué? Poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Es lo que dice la palabra. Entonces, ¿sí o no debemos hacer guerra? Sí, claro. ¿Sí o no debemos reprender los espíritus que quieren meterse, minar una casa, minar una familia, minar una pareja? Y mira que en la Biblia los caballos eran utilizados principalmente para la guerra y para alar esos carros, ¿cierto?, de guerra y para transportar a los oficiales del ejército. Entonces tenían algo que ver mucho, por eso se habla de ellos, ¿no? Claro. Recuerden que el ejército egipcio era muy conocido por sus carros y sus caballos de guerra. Cuando el pueblo de Israel sale al desierto y el faraón se pellizca con todos sus oficiales, bueno, se nos fueron, no, vamos a perseguirlos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Coger todos sus carros de guerra, sus caballos y salir tras el pueblo de Israel, alcanzarlos. Entonces, ahí yo creo que bueno, Egipto era una civilización muy avanzada. Sí. Y yo creo que era de los primeros que se habla de carros de guerra y caballos, ¿no? El faraón, ¿qué hacía? Mandaba mensajeros por todo el mundo en búsqueda de los mejores ejemplares. Ahí es donde llegaban los mejores caballos para mantener ese mando militar, ¿no? Sí. Por eso cuando en el gobierno de Salomón dice la Biblia que los mejores caballos que él compró se los trajeron de Egipto, ¿se acuerdan? Sí, eso dice. Por eso recordemos un poco lo que les estaba diciendo sobre el Mar Rojo, ¿cierto? Cuando pasa algo importante ahí es que en Éxodo capítulo 15, verso 19, también nos habla de esos carros de guerra. Y dice que cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos, escuchen ahí bien, del faraón entraron en el mar, ¿qué pasó? El Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos, pero el pueblo de Israel había cruzado por medio del mar, pisando tierra seca, ¿no?
Qué lindo. Mire cuántos lindo. ejemplos nos da la palabra sobre los caballos y los carros de guerra también. El ejemplo que da la puerta de los caballos es que los israelitas aprendieron fue a confiar en Dios. Pues con ese milagro, Claro. imagínate, ver que el mar se abre, y pasan ellos en tierra seca y fuera de eso, con semejante, es que nomás la presencia de un caballo lo asusta a uno, ¿cierto? Porque son súper altos, grandes, Hoy son fuertes, fuertes, y más esos nomás caballos que eran súper uno queda ahí, especiales, una patica que le ponga un caballo a uno esos grandotes Uy, que eran de Señor guerra, de Jesucristo. correr, mejor La sola dicho, presencia de lo alar esos intimida. carros. Era algo tremendo, ¿no? Por eso, importante, por eso la palabra de Dios nos enseña que no debemos colocar nuestra confianza en esos carros o en esos caballos, ¿cierto? Sino En y ningún en ser los seres humano. humanos, ¿no? Sino solamente solo en Dios, así es. De eso habla espiritualmente y eso es lo que Ujú. queremos transmitir. Nuestra Ujú, confianza, ¿dónde está puesta? Es ujú. que yo me acuerdo que antes, bueno, como el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, pues ellos se asustaban. Y cuando ellos ven que vienen los carros de guerra del faraón, dijeron, aquí nos alcanzaron, nos mataron, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que más adelante el pueblo empieza a hablar contra Moisés, ¿no? Ujú. Empieza la queja. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Nos trajiste a morir aquí en el desierto. Hubiéramos estado mejor allá. Sí, Es ahí donde nosotros, recordemos que para nosotros Egipto es tipo del mundo, ¿no? Y esto es lo que también Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿Estamos todavía confiando en lo que el mundo nos puede ayudar? ¿En lo que el mundo nos puede dar? ¿O estamos confiando en lo que Dios dice en su palabra que va a hacer por nosotros? amén. Yo creo que debemos es poner toda nuestra confianza en Él. Aquí hay un pasaje que es en el Salmo 20, y para que lean después del versículo 5 al 9, pero solo hay un versículo 7 que yo quise subrayar. Salmo 27, ¿sí? Que dice, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Mira lo que dice exactamente. Sí. Algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra, pero nosotros ¿qué? Nos jactamos. ¿De en quién el nos nombre. jactamos? Dice, nos En el jactamos en el nombre de del Señor nuestro Dios. Ajá. ¿De quién más te vas a jactar? ¿O de a quién le tienes miedo? ¿No? Nosotros nos jactamos es de Dios, de nuestro Señor. Algunas naciones, dice, cuando habla de caballos y carros de guerra, hablan de su poderío, hablan de su poder. Note que las Sí. naciones siempre compiten con el que más tenga misiles, con el que más tenga en esta época armamento de guerra pesada. Y todo eso lo que escuchamos a diario y lo que vemos en la televisión y en todas las cosas. Pero esas son esas algunas naciones que dicen, tenemos los mejores armamentos, vamos a destruir, a matar, a hacer lo que sea, vamos a meter a la guerra y la vamos a ganar. Pero hay Pero mira lo que estamos viendo, que un pasó. claro ejemplo con Rusia. Sí, Sí. Rusia y Ucrania. Él pensó que eso lo hacían una semana, ¿y cuántos meses lleva? Donde Dios demostrándole Casi y 6 meses. doblegándole su soberbia y su orgullo. Por eso es que en Isaías el Señor le dice al pueblo que qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, a los que quieren apoyar sus cosas y sus peticiones y sus sueños y anhelos en las cosas de este mundo, ¿no? Ujú. ¿Qué aflicción? ¿Por qué? Porque la misma escritura también habla de maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Ujú. No podemos poner nuestra confianza en lo que estamos viviendo ahorita aquí en Colombia, ¿no? Sí. Sí, claro, hay que elegir un presidente, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no tanto en un ser humano, porque es un ser humano que necesitamos es orar para que Dios le dé sabiduría y lo guíe, lo oriente y se pueda hacer a cabo todo lo que se quiere hacer. Pero nuestra confianza debe ser puesta en el Señor. ¿Por Ujú. qué? Porque la misma escritura le dice al pueblo en Isaías, Ujú. se puede leer esa cita en Isaías 31, Sí. 1 al 3. No la tenemos ahí específicamente, pero aquí podemos hacer algo. Si quieres leer el versículo 3 de Isaías 31. El versículo 3 dice, pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios, sus caballos son solo carne, No, espíritus poderosos. no espíritus poderosos. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes los ayudan tropezarán, y aquellos que reciben ayuda caerán, todos caerán y morirán juntos. Ajá. Sí, no es la confianza en esos reinos poderosos que porque tienen misiles o porque tienen caballos grandes o carros. No, yo creo que la confianza y lo que nos está enseñando la palabra es que debemos saber nosotros tomar decisiones y en quién ponemos nuestra confianza. Dice la palabra, espera en Él y Él hará. Amén. ¿Nos cuesta esperar o no? ¿Sí o no? Nos cuesta esperar muchas veces Sí. y entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero yo creo que la palabra nos afirma cuando uno está desesperado, cuando no sabe ni qué hacer, es, Dios mío, si realmente ya no voy a hacerlo con mis propias fuerzas. Voy a esperar en ti, que eres el único
en quien puedo confiar. Muchas veces el pueblo de Israel le pasó eso y nosotros lo hemos leído a través de la lectura bíblica. Ellos querían irse para Egipto. ¿Se acuerdan cuando viene Babilonia y vienen a atraparlos? Y ellos querían correr para Egipto. No, allá seremos guardados, seremos allá protegidos, pero no sabían que así se fueran para allá, Dios también iba a poner su mano sobre ellos en ese lugar. Es interesante. Debemos tener una confianza plena en el Señor. Por eso una cosa importante, y es que la puerta de los caballos, escuchen bien eso, lo que podemos aprender es lo que es la guerra, la batalla espiritual. Y mientras nosotros sigamos a Dios, y estaremos en guerra, ¿o no? En una guerra contra el enemigo. Claro, sí. Eso es lo que va a suceder siempre. Pero ¿saben una cosa? No debemos tener miedo. Yo creo que el miedo no nos debe paralizar. Porque si el Señor dice la palabra, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Dios a través de su palabra? Darnos armas espirituales. Sí. ¿Cuáles son esas armas espirituales para derribar y destruir los planes del enemigo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y es emplear esas armas, como dice la palabra, que son las armas de nuestra milicia, para pelear la buena batalla de la fe. Amén. Entonces dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero nos ha dado las herramientas, nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno, sí, nos ha dado la palabra misma, porque la misma palabra dice que es como espada de doble filo, o sea que es un arma, claro, es un arma de guerra también. Que corta cuando entra y cuando sale. Claro, por eso la oración es un campo de batalla, mis hermanos. Y es tiempo de que nosotros hoy pasemos tiempo en oración, para valga la redundancia. Sí. Tiempo de oración. Por eso insistimos, no nos perdamos la oración. Algunos creen que es algo como mecánico, como religioso. Ay, oremos y ya. No. Yo creo que en la oración estamos nosotros guerreando contra las mismas fuerzas del mal, contra el enemigo. ¿De acuerdo? Así que adelante, hermanos, sigamos en oración. Y todos los viernes nos estamos viendo como iglesia en oración para que de verdad miremos lo que Dios está haciendo. Hay algunos consejos en la palabra de Dios y quiero que miremos Proverbios 20:18. Dice la palabra que con buenos consejos los planes tienen éxito. Dice que no entres en guerra sin consejos sabios. Sabes que yo leyendo Deuteronomio encuentro que cuando ellos salían a la guerra, el pueblo de Israel salía a la guerra, el sacerdote se paraba frente a todo el ejército sí, y salía y los animaba, los alentaba y les recordaba las promesas de Dios. Sí. Ellos no podían partir a la guerra antes que el sacerdote no les diera palabra. Y una de las palabras del sacerdote era, escuchen pueblo de Israel, ustedes no tienen que temer a sus enemigos, no tiemblen ni tengan miedo. Recuerden que Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, y Él va delante de ustedes y Él les va a dar la victoria. Y con esa palabra salían tranquilos, seguros y fortalecidos a la guerra y llegaban con la victoria. Amén. Yo creo que eso es algo bien lindo porque el sumo sacerdote de nosotros es Jesús, que ya nos ha dicho que no tengamos temor, que no tengamos miedo, que Él está con nosotros y que si Él con nosotros, ¿quién va a poder derrotar? Amén. Sí. Ajá. Sí. Exactamente. Amén. Y mira que ser soldado del Señor, porque también la Biblia nos habla de que somos soldados del Señor. Ese ser soldado se requiere firmeza en el carácter, ¿no? En esa decisión de fe, porque estamos comenzando una batalla, pero vamos a vencer. Es más, ya vencimos. Ya somos más que vencedores. Ya somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Sí, ¿se acuerda lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 2:4? Creo que tenemos el versículo por ahí, dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, ¿cierto? Porque de ser así, dice la palabra, porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. Dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. Es muy clara la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todo creyente debe tomar ¿qué? Toda la armadura de Dios. ¿Dónde está la armadura de Dios? En la palabra. Y si lo quiere mirar más específicamente, está en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, para que tenga esa referencia y la repase de nuevo. ¿Cierto? Todo creyente debe tomar esa armadura de Dios y estar como alerta, firme. Estar atento, estar firme, diciendo, bueno, ¿contra quién hay que pelear hoy? ¿Cierto? ¿Cuántos son a ver? ¿Cierto? Desafiar al enemigo, porque sabemos que tenemos la victoria, podemos ganar sobre las huestes de maldad.
Mire, muchas veces tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas y con nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Y nos cansamos. Nos cansamos, ¿cierto? Y eso, bueno, es lo mismo que confiar sí, es en los como carros confiar de en los guerra, carros ¿no? y los caballos, sí. Pero nuestra lucha no es carnal, dice la palabra, nuestra lucha es espiritual. Ujú. Eso es muy, pero muy cierto. Sí. El sacerdote ante su casa, recuerdan que ellos construyeron La esa puerta de los muralla caballos, sí. y cada uno vivía o su casa quedaba al frente. Ahora, recuerden que fueron los sacerdotes los que repararon la puerta de los caballos y lo Ujú. hicieron frente a su casa, ¿sí ven? Sí. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos arreglar primero nuestra casa, Amén. nuestra vida, Antes de arreglar la de los nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, para así poder ayudar a arreglar la de los demás con nuestro testimonio. Sí, a ¿Sí veces ves? queremos arreglarla a los vecinos, a la gente que está alrededor nuestro y nosotros estamos Ajá, graves. exacto. Uno de los requisitos para ser un buen diácono o de ser un hombre de Dios es ve primero y arregla tu casa, ¿no? Sí, después sí ven y sirve en la casa de Dios. Ujú, Lo que nos trata de decir también la palabra. sí. Pero aquí lo que dice es muy importante. Hay Ujú. que reparar primero lo de nosotros, nuestra propia casa, y luego sí mirar cómo ayudar a reparar los de otros. Mira tan lindo lo que dice Salmo 33, verso 17 al 19. Hay una palabra bien linda. Ujú. El salmista dice, no confíes en tu caballo de guerra para Ajá. obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga no te puede salvar, pero el Señor vela por los que le temen, Mm. por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescatará de la muerte y los mantendrá con vida en tiempos de hambre. Amén. Qué linda palabra, iglesia. Qué palabra es. Así es Sí, es no Dios confíes hablándonos en tus esta fuerzas, noche. en tu caballo. Y mire dice. lo que dice Proverbios 21:31 con respecto al caballo. Dice que el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece ¿a quién? Al Señor. Amén. El Señor es el jinete. Recuerda que que Él entró a Jerusalén en un pollino. A Él sea la gloria y la honra. Qué lindo. En un pollino, algo como tan sencillo, pero, Sí, hay una pero explicación mire quién bonita viene acerca de sentado eso. ahí, ¿no? Proverbios, por eso, si hay Proverbios 21-31, dice que el caballo se prepara para el día de la batalla, pero realmente la victoria pertenece ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Ujú. Eso nos lo recuerda Marcos capítulo 1 al 11, esa entrada triunfal que hizo Jesús Ujú. en un burrito. ¿Sabe qué nos narra esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Ujú, Que Jesús envió a 2 de sus discípulos, ¿se acuerdan? ujú. Y dijo, vaya, busquen un burrito, un pollino, ¿sí? Sí. Y les dijo dónde lo encontrarían, cómo lo encontrarían, qué le dirían si alguien le preguntara por qué se lo llevan. Oiga, ¿por qué se llevan el burrito? ¿Sabe qué hace Dios? Dios nos hace las cosas a lo loco. O mejor, Dios no hace las cosas a lo loco. Él siempre tiene un propósito, realmente. ¿Por qué? Porque Dios sabe específicamente lo que necesita, cuándo lo necesita, ¿Y cómo ¿cierto? lo Y necesita? cómo lo necesita. Ujú. Yo creo que Dios había podido decirle a Jesús, o Jesús debe haber dicho, no, vaya, consígame el mejor caballo. Yo quiero entrar en un caballo tremendo aquí a Jerusalén. Esa va a ser mi entrada triunfal. Sí, vaya, desátenlo, hagan esto, y si le preguntan, exactamente. Pero ¿saben qué El quiere decir animalito también como eso? más sencillito, como más humilde, Sí. como el menos importante, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque Jesús estaba listo para hacer su entrada triunfal. Y le dijo a 2 de sus discípulos que fueran. Y fueron y buscaron el pollino que estaba atado en ese lugar, lo que estamos hablando aquí. Lo desataron, lo llevaron. Un pollino, ¿sabe qué es? Es un asno. Es un burrito. ¿Cierto? No es un animal más oloroso ni el más majestuoso como un caballo. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que Cristo pudo haber elegido entre cualquier cosa lo que Él quisiera, pero no lo hizo. Él pudo haber elegido cualquier animal para entrar. Y de hecho, si Cristo hubiera decidido entrar en un caballo, hubiera representado ¿qué? Poder. Mm. Pero no era la forma de entrar. Poder. Majestuosidad Un también. elefante también. ¿Cierto? Aquello hubiera representado que el triunfo con el que Él estaba entrando en ese lugar, porque es que todo el mundo estaba esperando un Mesías, un Salvador, uno que viniera a quitarlos de la opresión romana en esa época. Jesús les enseñó humildad. Mm. Y les dijo, no vine en un caballo majestuoso, miren lo que vine. En un pequeño burrito, en un burrito, y entré normalmente. El caballo somos nosotros, ¿sabían? O somos nosotros los que necesitamos ser refrenados. Y la Biblia habla también Y a de veces eso. como el asno también, porque mire que la Sí. Biblia habla en Salmo 32:9, ¿no? No seas como el mulo o como el caballo,
que no tienen entendimiento, que Amén. necesitan freno o necesitan para que mantenerse controlados, ¿no? Ujú. A veces nos toca así. Ahí Que el está, Señor nos creo, el ponga. Salmo 32:9. Ahí está la cita bíblica. Por favor, colócala. Dice que el caballo somos nosotros, que necesitamos ser refrenados. Hablando de ese versículo. Dirigidos con freno. Por eso dice, no seas como el caballo. Como el mulo. Dice, perdón, como el mulo o el O el caballo, caballo. dice ahí, que no tienen entendimiento. Que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Sí, Sí. sí, señor. Eso que los hace quietos, un momento, no es por ahí, ¿no? Y no se vayan por donde ustedes quieren, ¿no? Necesitamos ser controlados, eso es muy cierto. En una de las cartas el apóstol Pedro también dice ahí en 1 de Pedro 3:10, donde las escrituras dicen, escuchen bien ese versículo, 1 de Pedro 3:10 dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida, ¿sí? Y ver muchos días buenos o muchos días felices, ¿qué tenemos que hacer? Refrena, ponle freno a tu lengua. Refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Sí, Señor Jesús. Como hijos de Dios, ¿sí ve que somos como caballos que necesitamos ser refrenados, Controlados. ¿sí? Dirigidos con un freno? O sea, no es por donde nosotros queramos. Por eso cuando la gente habla cosas desde su boca, sandeces, ahí es donde necesitamos un freno. Ahí es donde necesitamos, no, un momento, yo no la voy con eso. Y de hecho nosotros como hijos de Dios y como cristianos nos molesta realmente cuando uno está en una conversación donde hay groserías. Ha pasado cuando a veces entran a la papelería mucha gente que es inconversa y empiezan a hablar que hasta tú misma has tenido que decirle, no, perdón, por favor, aquí no se dicen esas palabras. Y la gente, como ya es su costumbre, pero también se paran y dicen, uy, sí, qué pena, disculpe. Pero a veces la gente lo toma normal y habla y eso ya fastidia al oído. Sí, fastidio. Es terrible. Necesitan un freno, necesitan una brida, Sí. como dice la palabra, exacto. Sí, amén. Son cosas así, entonces uno no, eso no, ya no va con nosotros, la verdad. Entonces tenemos que refrenar. Hay otro salmo, que es el Salmo 34:13, que nos habla también de eso, de refrenar la lengua. Dice el verso 34:13, dice, entonces, refrena tu lengua ¿de qué? De hablar el De hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Amén, casi lo que dice la misma carta de Pedro, ¿no? Sí. Ahora, mira, nosotros como cristianos peleamos la buena batalla, ¿cierto? Ujú. ¿Y por qué? Porque la victoria es nuestra, hermanos. La victoria es nuestra. Nosotros ya estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo la venció en la cruz. Ujú. Por lo cual, ¿qué? Dice que tenemos una Nos corona de espera la justicia corona de justicia. que nos va a dar. Ujú. Esa corona de justicia. Y por eso es importante, escuchen bien, iglesia, estar en obediencia. Exacto. Cumpliendo, además de todo, los mandatos para que nosotros podamos ver en nosotros esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Yo creo que es lo más justo. Cuando peleamos una batalla con quien ya la ganó. ¿Cierto? Porque dice la palabra de Dios que Jesús ya lo venció en la cruz al enemigo y a Amén. todas las huestes de maldad. Ujú. Él mismo antes de ir al cielo dice que bajó a las potestades, les predicó y luego subió Ujú. al cielo. Eso es algo muy claro. Por eso lo que el apóstol decía, ¿no? Al final, he peleado la buena batalla, ¿sí? He terminado la carrera y he permanecido fiel, que eso sea casi como nuestro lema hoy, Esta como conclusión. iglesia, ¿no? Esa es como la conclusión hoy. Y mira todas estas enseñanzas que tiene la palabra de Dios. Yo creo que, Dios mío, podríamos quedarnos más tiempo explicando la palabra, pero qué tremendo lo que hemos aprendido hoy. Por lo menos a mí me edificó. No sé a ti, pastora. A mí Y también, al público por y a los que están en supuesto. casa. Claro que sí. Amén, qué tremendo. Y eso que yo analizando esto, hay muchas cosas todavía Claro, mucho más profundas que podríamos de verdad aprender de estas puertas, porque es que la palabra de Dios es tan linda, tan profunda, que cualquier cosa, ustedes se dan cuenta, cualquier suceso, cualquier lugar, cualquier acción que se hizo en el Antiguo Testamento tiene mucho y explicación que ver en el Nuevo Testamento, y mucha razón. Mire, hasta los lugares donde Jesús se paró, porque por ejemplo cuando estudiamos lo de la puerta de las aguas, es increíble, no es casualidad que Jesús se encontró justo en esa puerta con Nicodemo. Esas no son casualidades, son propósitos de Dios. Y son lugares que se hablaron cosas trascendentales, cosas que Dios ya había trazado desde la eternidad, pero que hasta nuestros días todavía hacen efecto en nuestro corazón. Eso es lo que a mí me impresiona
de Nos la palabra de impacta, Dios tan claro. poderosa como es. Sí. Por eso es que cuando leamos la Biblia, no la leamos como cuando leemos una cartilla, un periódico, una novela, tal vez quién sabe qué cosa. No, cuando leamos la Biblia, leámosla siempre pensando, estoy leyendo, estoy escuchando a Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que me formó, el que me dio aliento de vida. Amén. Me está aconsejando, me está diciendo. Y siempre encontrémosle la razón de por qué se dijeron las cosas, para qué se dijeron las cosas, a quién se le dijeron. Lo que en literatura nosotros cuando estábamos en el colegio conocíamos como el análisis literario. ¿Sí ve? Recuerdo en español que nos ponían a leer un libro y decían, hágale análisis literario al libro. Entonces el autor principal, secundarios, espacio, lugar, ya más o menos me acuerdo. Era increíble, a mí esa clase me fascinaba eso, me iba muy bien en eso. Y me encanta leer la Biblia así. Cuando leemos la Biblia debemos leerla así, pensando, ¿por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿En qué circunstancias lo dijo? ¿Por qué no es aplicable o por qué sí es aplicable hoy? ¿Sí ve? ¿Cuál era esa cultura? ¿Por qué ellos hacían eso? Porque hay muchas cosas que la gente dice, pero ¿por qué Dios dio esa orden? ¿Por qué Dios dijo esto? Porque la cultura lo pedía, porque así era. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy a nuestros días? Porque es que la Biblia, a pesar de que se haya escrito hace muchos años, es aplicable hoy a nuestra vida. Sí, claro. Amén, iglesia. Bueno, mándenos ahí un like si aprendieron hoy de la palabra los que están ahí conectados. ¿Aprendieron mis hermanos? ¿Y los que están aquí sentaditos? Bueno, gloria a Dios. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a orar entonces, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que siga enseñándonos de su palabra. Y yo creo que esta de la batalla de la guerra espiritual es muy buena. Ya no vamos a confiar en nuestros propios intereses o nuestros propios pensamientos y en lo que sabemos, sino en Dios, no en los que tienen carros de guerra y caballos que los jalan, sino en el Dios Todopoderoso que nos da la victoria. Amén. Así que oremos en esta noche, pidámosle a Dios que nos siga enseñando, que nuestro corazón sea abierto a las cosas de Dios y podamos aprender y poner en práctica las cosas de Dios. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta Señor hora, Jesús, Señor. te damos toda la gloria. Queremos honrarte, queremos glorificarte. Gracias por los hermanos que han estado conectados, los que han estado aquí también, Así es, aprendiendo de tu palabra. Sabemos que esta palabra es la que nos enseña, nos habla, que tu Espíritu Santo está en este lugar para redarguir nuestro corazón, para enseñarnos a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, estas verdades bíblicas que están en la palabra. Señor, muchas gracias, Señor. Permítenos asimilar lo que tenemos que hacer, esa guerra espiritual, Señor, Así es. a saber que en ese momento del conocimiento de la puerta de las aguas podemos aprender de lo espiritual Amén. y podemos ver que podemos ser lavados con esa palabra Sí, Señor, poderosa escúchanos. cada día, limpios, aprender de ella, Señor, y entrar en esa batalla para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Así es. Padre, muchas gracias, bendice a la iglesia. Amén. Estas armas, estas herramientas nos las has entregado hoy para que aprendamos, para que vayamos al secreto, a la presencia de Dios y continuemos haciendo lo que tu palabra dice en el nombre de Cristo Jesús. Así es, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, iglesia, bendecimos a los que se han conectado. Juliana Sarmiento, Nidia Belandia, Dios te bendiga a la señora Nidia allá en Estados Unidos. Julián Andrés Ramírez, Hilario Ciprián, la hermana Teresa Roncancio, qué bendición, un saludo especial para usted, hermana Teresa, Ya si está ahí llegaron. conectada. Bienvenida a Ya Colombia. llegaron de Europa, así que bienvenida. Aquí nos veremos pronto, Humberto Reyes y la familia. Bendiciones a todos los que han estado ahí conectaditos. No sé si tengas más por ahí alguien. No. Bueno, me dicen por acá en producción que estuvo un poco mal la señal. Entonces va a quedar grabado para que lo vean en YouTube, por favor. La enseñanza y no se pierdan nada de esta enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, mañana es un día especial de jóvenes. Conéctese con los jóvenes mañana, Señor, esa reunión importante que es todos los jueves a las 7:15. Así que, grupo de crecimiento juvenil, estemos orando por ese grupo. Amén. Y bendiciones. Nos vemos entonces el próximo viernes también. La iglesia en oración y sigamos orando por nuestro país. Amén. Recuerden, traigan una oración especial. Yo les pido el favor de que le pidan al Espíritu Santo que orar. Tienen 2 días, hoy y mañana, para que le digan al Espíritu Santo, dígame por qué orar específicamente. Dígale que le muestre algo de la situación nacional, de lo que esté pasando, y oremos por este país. Amén, lo necesitamos. Amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a cantar para terminar este tiempo de enseñanza bíblica. Un abrazo fuerte para todos, pastora.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, bendiciones, iglesia. El Señor los guarde. Dios los Si bendiga Dios a lo todos. permite, nos vemos el viernes. Amén. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derramaré tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derramaré tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derramaré tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá.
o ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.